Bienvenidos amigos y amigas a su programa El amigo que nos lleva a Jesús. Hoy se me ha pedido que tenga una entrevista y para mí es un verdadero honor poderla realizar. Y es porque vamos a hablar de un tema sumamente especial, sumamente importante, acerca del cuidado del cuerpo. Porque ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? Nuestro cuerpo es santo, debido a que nuestro cuerpo es importante para nuestro Padre Celestial. Él desea que lo cuidemos bien. Él sabe que podemos ser más felices y mejores personas si gozamos de una buena salud. Y para hablar de eso, de esa buena salud, no solamente de cuerpo, alma, espíritu, está conmigo nuevamente, porque ustedes ya lo conocen, Luis de Jesús Álvarez García, terapeuta holístico, en quien me honro hoy pues presentarlo y poder platicar con él acerca de ese cuidado que debemos de tener con nuestro cuerpo. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, es un gusto estar de nuevo contigo y ahora sentados. Sí, ahora sentados. Seguramente ustedes habrán visto el programa, uno de los programas anteriores, un masaje holístico que hiciera Luis. Pero hoy quiero que platiquemos acerca de la importancia de este tipo de trabajo. Pero antes, Luis, mira, me gustaría que las personas que nos están viendo te conocieran un poquito. Sabemos que eres exalumno de Don Bosco. ¿Cómo fue tu inicio y cómo fue que te fue gustando esta área de la medicina holística? Bueno, gracias, Roberto. Hace muchos años empezó el programa de Filwa. Ajá. Y cuando empezó el programa de Filwa, tuve la oportunidad de ir con mi esposa y mi primer hijo. Era recién nacido y entonces fuimos a caminar y a platicar y a ver diferentes libros. De tal manera que me encontré con un lugar donde habían personas y libros de Guatemala. Y me dijo uno de los señores: ¿usted sabe cuál es un nahual? No, le dije, sinceramente no, y me interesaría saberlo, le dije. Y entonces empezamos a platicar de los nahuales y todo. Él me dijo cuál era mi nahual, no me recuerdo ahorita. Pero algo que me llamó muchísimo la atención fue la parte de lo que él me dijo con mis manos, con respecto a mis manos y a mi encontrarme a mí mismo en la vida. Y entonces a razón de eso empieza a girar muchas situaciones en mi vida. Una de ellas es que como exalumno empiezo a trabajar en la Asociación de Exalumnos Salesianos, dirigiendo la asociación, y de ahí que me gusta tanto la asociación y la vida de Don Bosco, además de todo lo que me había fascinado ya en el colegio durante mis años de estudio. Entonces, poco a poco van transcurriendo los años y llega la oportunidad de salir del país. Mi esposa se gana una beca y nos vamos del país, mi esposa, mis 2 hijos y yo. Pero justo antes sucede algo muy interesante. Llega a mi correo electrónico algo que me llama muchísimo la atención y que digo, tengo que verlo, tengo que saber de qué se trata. Y era algo relacionado con las constelaciones familiares. Bueno, decidido, llego al lugar y tengo una impresionante experiencia. Dios todo lo tiene preparado en su momento, ni antes ni después. Y nos va preparando para eso, siento yo.
¿Por qué? Porque cuando llego, ya había muchas personas en el lugar y me toca sentarme en el último asiento. Y hay otros 2 espacios a la par mía. De tal manera que llegan otras 2 personas después y empiezan a platicar y a darnos la charla de qué eran las constelaciones familiares y todo. Y entonces suele suceder algo muy interesante. Cuando la persona nos empieza a guiar, es cuando empieza toda mi odisea en este nuevo trabajo. Y encuentro realmente a lo que fui llamado. Y entonces dice Señor, bueno, alguien puede compartir la experiencia que hemos tenido aquí. Y se levantó una señorita y dijo esto y lo otro. Y vine yo, y después de haber intervenido otras 3 personas antes de mí, levanté la mano. Y le digo, sí, yo. ¿Qué te pasó? Me dice. Pues acabo de ver a mis papás, le dije. Y se quedó así impactado, ¿verdad? Y no distinguía si lo miraba en él o en ella. Pero, ¿qué pasó? Y les conté que mis papás habían fallecido 40 años antes de mi vida. Yo tenía 3 meses cuando ellos fallecieron. Y entonces me dice, no, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Por favor, ponte de pie, y ellos también. Y mira, encontré una paz interior. Encontré una nueva oportunidad de realizarme a mí mismo. Algo muy interesante. Esa tarde lloré quizás unos 20 minutos, pero sentí que habían sido 30 horas. ¿Sí? Yo ni sentí cuánto tiempo transcurrió de lo que lloré y de lo que me desahogué con todo lo que me fue guiando esta persona. Y al final cerramos muy bonito, me despedí de mis padres y me sentí muy bien. Eso, así empezó todo para mí. Y empezaste ya a incursionar en lo que es la holística. Eres terapeuta, pero ¿qué es la holística? Por favor. Bueno, en sí es algo muy interesante, ver a una persona, como tú lo decías al principio, no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu, porque es algo que debe permanecer equilibrado. Un triángulo equilátero es un triángulo perfecto. Sí. Eso somos nosotros. Existen momentos o situaciones en la vida que nos bloquean ese equilibrio y nos desequilibramos, ya sea en la parte emocional, ya sea en la parte espiritual o ya sea en la parte corporal, física. Entonces, es cuando tenemos que hacer un alto y decir, ¿qué está pasando? Y ese ¿qué está pasando? Es lo que realmente hace que la persona logre alcanzar su objetivo, que es la sanación. Y esa sanación se da porque yo hago un 5% y la persona hace el 95% restante. ¿Cómo? Comiendo bien, masticando bien la comida que come, haciendo un poco de cambios entre lo que ha aprendido mal para aprenderlo mejor. ¿Sí? Entonces, esos cambios estructurales son los que llevan a la persona a volver a encontrar su equilibrio. Claro, están acompañados de varias cosas. Por ejemplo, medicamentos homeopáticos,
medicamentos de flores de Bach, que me encanta porque es como darle a la persona las herramientas para que encuentre su equilibrio. Y ese equilibrio lo alcanza. Y es la sanación. Cuando has hecho tus terapias, llegan personas que les duele el cuerpo, que les duele la espalda, la cintura. ¿Qué mecanismos utilizas para saber si si los ejercicios o la terapia que les vas a dar puede funcionar ahí y no tienen ningún daño en su organismo? Ok. El 95% de las personas han llegado ya con mi persona después de haber visitado a muchos doctores que a lo largo de su vida pues les han dado opciones para sentirse mejor, alivio. Pues los medicamentos van aliviando ciertas dolencias de las personas, pero cuando tú ves a una persona y la estructura debe ser equilibrada, equilátera, y esta persona la ves con un hombro más bajo, con el cuello hacia un lado, o recta, pero con el cuello hacia el otro, o recta, pero caminando torcido, o desgastando más un zapato que el otro, entonces ahí es donde te das cuenta de que tienes que analizar el contexto completo de lo que te está pasando. ¿Cómo se siente emocionalmente? ¿Qué parte del cuerpo es la que se ve afectada más durante el tiempo? ¿Cómo a través de ejercicios suaves como estiramientos puede lograr obtener un mejor resultado en su cuello y liberar la tensión que muchas veces nos provoca el estrés de ir manejando 2-3 horas en el automóvil? Y digo 2-3 horas porque hay mucha gente que se despierta a las 4 de la mañana, sale a las 5 y tiene que estar a las 8 en su trabajo. Nos enseñaste también hasta cómo levantarse, de estar acostado, qué posición, etcétera, y eso es lo que ayuda también a mantener alineada la columna, ¿verdad? Y esa parte es esencial. Y como les decía, de la cama, del sofá, de la alfombra, del piso o de la grama, ¿sí? Es tan bonito eso porque la misma persona se da cuenta de que ha hecho algo mal asustándose por el teléfono o por la alarma que suena, y entonces... O por el ambiente que se vive, porque es muy tenso. Exacto. ¿Verdad? Vemos tanta violencia, tanto asalto, tantas cosas, y la gente se mantiene tensa. Todo el tiempo anda uno viendo que en la moto o en el carro o en donde uno vaya, incluso caminando. Antes podíamos jugar en la calle. Hoy ya nuestros hijos ya no saben lo que es jugar en la calle. Hoy tenemos algo peor, estar pegados al teléfono, viéndolo agachado y con dolor de espalda. Yo creo que vamos a ir adelantando acerca de esto. Es otra cosa que nos tiene no amarrados, porque no estamos amarrados, pero sí somos muy creados a hábitos y a malos hábitos, ¿sí? Antes leíamos un libro sobre la mesa, íbamos pasando las hojas. Hoy los niños nos ven en cualquier lugar mal sentados, ¿sí? Y esta posición no es nada buena para nuestra área lumbar. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un respaldo que realmente ayude a mantener nuestras curvas. Tenemos una curva acá, otra en la espalda y en la espalda baja, que es el área lumbar. Estamos perfectamente diseñados. Dios no se equivocó en hacer el diseño. Y cuando te digo en hacer el diseño completo, porque no hay un lugar donde dice abra, quite, ponga. Venimos empacados al vacío, ¿sí? Por supuesto que necesitamos en un momento determinado de ciertas operaciones
o de ciertos problemas, por ejemplo, una fractura expuesta, que ahora con tanta velocidad. Sí, accidentes que hay. Son accidentes horribles, ajá, ¿verdad? Pero por ejemplo, tú ves caminando un bolito. Y él se cae. ¿Y qué le pasa? Se raspa. Si se pega en la orilla de la banqueta, se va a abrir la frente. Pero hasta ahí no se quiebra. No es lo mismo que si se cae uno y se pone tenso y ahí se quiebra. Ahí se quiebra, exacto. ¿Por qué? El cuerpo sabe que se va a caer. Mira, hablando de quebraduras, cuando hay una quebradura, digamos, del brazo, por poner ejemplo, aquí hay una. Ahí está. Y hay que hacer alguna terapia. Hay personas que las aceptan porque tienen su mente preparada para mejorar, porque tienen ilusión de vivir, porque desean mejorar. Exacto. Y hay otras que se quedan entumecidas porque, ay, duele y jamás se recuperan. ¿Qué mecanismo puede utilizar esto? ¿Es mental o cómo puedes ayudarlos? Tiene que ver mucho la mente, la parte emocional también. ¿Cómo está esta persona emocionalmente en su vida, en su entorno? Si el entorno está bien y es propicio para seguir viviendo, seguir luchando, tener ese empuje, la energía vital. Dame almas, llévate lo demás. Sí, Don Bosco. Somos un cuerpo representado, pero lo que realmente somos no se ve. Y tenemos mucho y a veces poco, pero por todo, por lo mucho o por lo poco, hay que agradecer. Claro. Luis, como el tiempo va avanzando, nos queda ya algunos minutitos nada más para este programa, ¿qué consejos darías para poder, digamos, no solamente a ti, ¿verdad? Ir a visitarte, que nos hagas una terapia y todo, sino para poder mantener mente, alma y cuerpo con esa estabilidad que tú dices y que debe ser, pues, porque nosotros somos templo y sagrario del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo está hecho por Dios. Amarnos. Dios, Jesús mismo lo dijo. Amaos los unos a los otros como a ti mismo. ¿Cuánto nos amamos? Es lo que yo les digo, basado en las palabras del hermano Pedro. Acordaos que un alma tenemos y que si la perdemos, no la recobramos. Acordaos que un cuerpo tenemos y si lo perdemos, no lo recobraremos. Es muy importante comer bien, masticar bien, para que toda la digestión se haga aquí. Cuando uno se come un elote y se lo traga, el elotito va a salir igual. Sí. El estómago no deshace todo. Ya. Lo que deshace son nuestros dientes. Hacer el famoso bolo alimenticio que nos enseñaban en primaria y que ahora los patojos no saben. Pero, ¿por qué no lo saben? Porque no lo practicamos. Y porque ahora todo es rápido, comida chatarra, frituras, cosas así. En 5 minutos lo quiero aquí. Sí. ¿Verdad? No, si no van a poder almorzar, no almuerce. ¿Recomiendas alimentación? ¿Ejercicio? Por supuesto. Ejercicio, caminar es buenísimo. Caminar, tener caminatas, aunque sea una vez a la semana, pero tener una caminata en contacto con la naturaleza y realmente ir agradeciendo ese contacto, esa oportunidad de estar uno con uno mismo y de amarse a uno mismo. Estar uno con uno mismo, creo que esa es la otra parte, darse su tiempo de meditación, de relax, está uno pues comiendo bien, haciendo ejercicios, pero también mentalmente tiene que estar a uno pues tratando de estar con una mente limpia, amplia, ¿verdad? En el aquí y el ahora. Sí. En el aquí y el ahora, ¿por qué?
porque de esa forma obtenemos lo que realmente queremos. Podemos meditar con una oración, podemos meditar en silencio, podemos meditar viendo un paisaje, podemos meditar observando el recorrido del agua, podemos meditar viendo solo una roca. Dios está en todo. No necesitamos verlo. Dios está en todo. La Biblia dice que sobre el cuidado del cuerpo, que a través de él debemos glorificar a Dios, porque le pertenecemos. La Biblia también aborda, nuestra religión católica nos lo dice, aborda el respeto y el cuidado que debemos tener por nuestro cuerpo para que podamos llevar una vida correcta, saludable y agradable a Dios. Exacto. ¿Y cómo lo agradamos? Caminando por la naturaleza, sin dejar tirada la basura, caminando por la naturaleza, disfrutando de un amanecer, admirando esas bellezas, las flores y todo. Guatemala es el país de la eterna primavera. Entonces necesitamos de ese contacto con la naturaleza. Necesitamos de no tener ni estar amarrados a un horario. Necesitamos más libertad. Claro, todos tenemos un momento en nuestra vida donde vamos forjando un destino. Pero de verdad, hay que estar preparados emocional, espiritual y corporalmente. ¿Sí? A don Bosco nos decía, no tengan miedo a la muerte. Confiésense, comulguen, misa diaria y comunión frecuente. ¿Por qué? Porque estaba interesado en realmente el objetivo que tenía él de salvar almas. Almas. No salvar cuerpos porque el cuerpo se queda. Exacto. Ajá, es el alma. Polvo eres y en polvo te convertirás. Sin embargo, tu trabajo es apoyar ese cuerpo para que uno se sienta bien. Exacto. Y ahí es mi pregunta. ¿Cómo te has sentido en estos días? ¿Un poquito más anímico? ¿Un poquito más energético? Hoy les digo que con este programa me siento más relajado. Luis, de verdad ha sido un verdadero gusto tenerte acá. Yo creo que vamos a tener la oportunidad más adelante de tener otros programas para que nos des también algunos lineamientos, algunas indicaciones de cómo poder pues tener una buena postura, cómo poder pues mejorar nuestra forma de pensar y sobre todo tener ese encuentro con el Señor, ¿verdad? A diario. Y como bien lo dices, aquí y ahora. Mañana no sabemos, pero hoy debemos sentirnos bien. El ayer ya pasó. Luis, algunas palabras finales pues para exhortar a todas aquellas personas, no solamente con la terapia holística, que es lo que tú haces como terapista, sino también poder mejorar espiritualmente, anímicamente y poder ser una mejor persona. Claro, gracias Roberto. Jamás hay que tener miedo, jamás. ¿Por qué? Porque el miedo baja las defensas, porque el miedo nos hunde, porque el miedo no es bueno. Por supuesto que en una situación de emergencia, nuestro cuerpo va a reaccionar, pero va a ser un miedo diferente. No va a ser un miedo implantado, no va a ser un miedo emocional, va a ser un miedo de reacción. Ante un asalto, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Pero, por favor, jamás hay que tener miedo. Estamos orando. Estamos en presencia de Dios. ¿Cuál es el problema? Y ante una dolencia física, pues qué mejor que consultar con un especialista y no hay que tener miedo, como bien
lo dice Luis, porque muchos dicen, ay no, es que puedo tener los huesos dañados, puedo tener pues algunas hernias, y no voy y prefieren aguantar el dolor. Sí, y la hernia se cura. Ajá. La hernia se cura con imanes. Tengo varios pacientes que he tratado con imanes. El imán en el lado negativo ayuda a desinflamar y ayuda a regresar la hernia a su lugar. Y con terapias como por ejemplo flores de Bach, podemos también ayudar a las personas con una fórmula especial que ayuda a rehidratar, ayuda a desinflamar y ayuda a volver el disco intervertebral a su lugar. Ahí estamos. Perfecto. Luis, muchísimas gracias, el tiempo ha terminado, gracias. Pero nosotros quedamos ya invitados a ver este tipo de terapias que nos puede dar Luis de Jesús más adelante. Yo los invito a que estén siempre pendientes de su programa El Amigo que nos lleva a Jesús, porque regularmente siempre trae buenas noticias. Te agradezco mucho tu presencia, aceptar la invitación, y gracias también porque me permitieron ser parte de este programa para poder entrevistarte. Gracias a ti, Roberto. Gracias. Y nosotros pues continuamos con la programación regular de Canal Jesús TV, porque aquí hay mucho más que compartir, y es así como nos despedimos por el día de hoy de su programa El Amigo que nos lleva a Jesús. Hasta la próxima. Adiós.